Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Oliva Ramírez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, eh, partiendo parte de la materia de Estadística Inferencial 2 en el tema de controles estadísticos de procesos impartidos por el maestro Juan Morales. Bien, los temas que vamos a explicar o abordar hoy es el tema 14.2, que habla acerca de gráficas de control para la variación y la media. En este caso tenemos algunas definiciones, las cuales nos dice que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Aquí tenemos un link donde podemos visualizar algunos comentarios o ejemplos referente a la gráfica de rachas y a los datos de proceso en el portal de Minitab y cómo realmente podemos ejecutar las gráficas de rachas. Ahora, por otro lado, tenemos que un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Y por otro lado, la variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, entre otros. Bien, una gráfica de control es una gráfica característica de proceso, como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye la línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las formas o las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales dentro del sistema gráfico. Bien, ahora, como parte de los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable, tenemos que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Por otra parte, hay un punto que no está fuera de la región entre los límites del control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Por otro lado, la regla de la racha de 8 es que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Asimismo, hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente a lo largo de la gráfica. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Bien, una vez explicando parte de los criterios, esto los vamos a poder reforzar con el ejercicio y la práctica en el archivo de Minitab para poder dar solución a los problemas que se comparten a través de este video. Para esta parte de gráficas de control para la variación y la media, se tiene un ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. En este problema nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que se le han reportado variación en el llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráficas. 1. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. 2. Gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Esta gráfica XR o X testada R es la parte de las medias
con la distribución de los rangos. Y la otra es la de se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con un nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Esta gráfica es muy similar a la anterior, solamente que aquí se utilizan la X testada o las medias y las desviaciones estándar o S. Para esto tenemos dos ejercicios, las cuales tenemos el llenado de refrescos de 12 onzas muestras igual a 5 y tenemos el llenado de refrescos 12 onzas muestras igual a 10, la cual para la primera se resolverán los dos primeros ejemplos, los dos primeros preguntas y para el último ejercicio el tercer problema. Este mismo problema es uno de los que ya ha explicado el profesor Juan Morales en las redes sociales, en la parte de YouTube. Aquí está el link, pero para nuestro caso práctico nosotros vamos a explicar desde inicio a fin cómo resolver y llegar al resultado de este problema. Para esto, con la ayuda de Minitab, abrimos los archivos que ya están previamente cargados en PowerPoint. Y como nos mencionaba el problema, nos dice que hay... se tomaron muestras, 5 muestras al día, de una manera aleatoria durante 30 días, por lo cual del día podemos observar hasta el día 30 y tenemos 5 muestras en cada uno de los días con la cantidad muestrada en cada una de estas muestras aleatorias. Por lo cual, si nos podemos a contar, pues tenemos un valor de alrededor de 150 datos en este problema. Entonces lo que nos pide es graficar la parte de las rachas en este sistema. Lo que vamos a hacer es que en Minitab nos vamos a ir a estadístico, nos vamos a ir a Quality Controls o Quality Tools y nos vamos a ir a la parte de Run Charts. Y en lo que hace es que busca un patrón en el proceso y los prueba para evaluar si tienen un comportamiento no aleatorio. Entonces, lo que aquí nos interesa primeramente es evaluar si a través de las onzas y la cantidad de las muestras que se tomaron, existe una variación o existe una relación en cuestiones de sus medias o de sus variaciones. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a darle OK y vamos a revisar nuestra gráfica. Bien, aquí, para este caso, nosotros tenemos una cantidad de 250 datos y podemos observar en cuanto a la parte superior e inferior de nuestra media, pues tenemos una cantidad de datos individuales por cada uno del grupo de datos que son los que tenemos en nuestro sistema. Sin embargo, lo que podemos hacer es también agruparlos, tal cual como el problema nos los dice, que estén en grupos de 5. Entonces, para ello, lo que vamos a seleccionar es en Run Charts, y vamos a ponerles cuál es el grupo de la muestra, le vamos a poner 5. Podemos hacerlo también para 10, 15, 20, dependiendo de los grupos de muestras que son los que queremos, pero en este caso nuestro problema nos pide que tengamos la parte de 5 y de 1 para tener una muestra también significativa y ver cómo se comporta esta gráfica. Vamos a comparar las dos para de alguna manera tener un punto de partida y poder evaluar las diferencias que existen entre cada uno de estos datos. Bien, lo que nos pide aquí es que se desea evaluar si existe un control estadístico para este sistema. Aquí, como mencionábamos, para el otro ejemplo que se tomó con grupos de 5, lo cual fueron las muestras que se fueron agrupando del día tras día, podemos observar que nuestros datos, el color en gris, son los datos que se encuentran, como mencionábamos, arriba por la media en subgrupos de 5, lo cual son los que nos ayudan a determinar los datos que se encuentran dentro de ese conjunto. Es decir, los datos grises son las medias que existen, son los datos agrupados de 5 en 5. Y los datos en color azul son las medias de ese grupo de 5 datos. Y acá de este lado, como hemos dicho, no agrupamos en grupos de paquetes, particularmente de 5. Cada uno tuvo su propio valor y es por esa razón que tenemos un valor por cada 150 componentes. Y acá tenemos 30 registros, donde 5 valores de cada registro representan estos 30 subgrupos. Ahora, lo que nos interesa saber si realmente este sistema está bajo control
son los datos que tenemos que evaluar de nuestros valores aproximados de P. Y como sabemos, pues si están por arriba de 0.5, pues son datos controlados. Si están por debajo, pues podemos determinar de que no son datos controlados. Entonces, podemos observar que en algunos de nuestros datos, de aproximadamente de los mixes o de las mezclas que pueden existir, en uno de nuestros puntos tenemos que es menor a 0.05. Por lo tanto, podemos decir que pueden tener una distribución normal. Sin embargo, en cuanto a la mezcla de valores que representan los grupos de 5 en 5 de cada uno de estas componentes de estas bebidas, pues sí puede representar una variación dentro del sistema. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro resultado, nuestro sistema, pues existe una evidencia suficiente para decir que existen dos tipos de poblaciones. En este caso, aquellos que están por arriba de la media y por otro lado los que están por debajo de la media, dándonos así una pauta para poder determinar en un siguiente estudio si estos están dentro o están fuera de control. Bien, ¿cómo podemos determinar esto? Bueno, esto nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera con la prueba de XR. Para esto, nosotros podemos irnos hacia parte del sistema y confirmar para el siguiente ejercicio si realmente están dentro o están fuera de control. Para ello, nosotros vamos a irnos a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control, nos vamos a ir a gráficas de control por subgrupos y nos vamos a ir a XR. Entonces, esta gráfica, al seleccionarla, vamos a tomar en cuenta nuestras onzas y vamos a poner la cantidad del subgrupo, que en este caso le vamos a poner 5, tal como en el ejercicio nos los menciona. Y para esto, vamos a también a seleccionar la parte de X barra en las opciones y vamos a tomar en cuenta todas las opciones de prueba que podemos tener. Como se mencionaba anteriormente, hay ciertos criterios que tenemos que seguir. Uno de ellos es que por lo menos se tenga un punto de nuestra desviación estándar desde el centro de la línea, o cada 3 puntos me marque una prueba y me la identifique si existe una variación o no. Por otro lado también hay diferentes donde podemos tener cuando dentro de cada 6 puntos incrementan o decrementan, cuando también hay 9 puntos consecutivos, o hay inclusive 14 puntos consecutivos que alternan hacia arriba y hacia abajo. Esta manera nos ayuda a determinar dentro de la prueba si existen variaciones o no. Por lo tanto, le vamos a dar OK, le damos OK y esperamos a que Minitab nos muestre los resultados. Bien, aquí lo que podemos observar es que dentro de nuestro sistema, todo el conjunto de datos se encuentra dentro de nuestros límites de control. Por lo tanto, este es el dato por la media y este es el dato por el rango, de acuerdo a lo que dice XR. Podemos observar que en todo nuestro sistema estos datos tienden a tener una distribución normal y podemos observar que se encuentran dentro de la especificación que se solicita, que es de 12 onzas. Nuestros datos se encuentran centralizados y algunos en nuestro límite superior es de 11.92 y nuestro mínimo es de 11.85. Estamos hablando que tiene un pequeño margen de error por el llenado al llegar a la especificación de 12 en los envasados de este problema. Sin embargo, podemos deducir que sí existe una distribución normal y que asimismo también se tiene un proceso controlado y en todo nuestro sistema. Entonces, sí tenemos un sistema de procesos bajo control. Ahora, para este mismo ejercicio, ¿cómo podemos confirmar esa decisión? Pues bueno, lo que podemos hacer es irnos al asistente, nos vamos a gráficas de control y como estamos viendo nuestro tipo de datos que son continuos y nuestro conjunto de datos son por subgrupos, podemos seleccionar la XR, que es la gráfica que estamos seleccionando. Entonces seleccionamos onzas y le ponemos la cantidad de nuestros subgrupos, que en este caso son los 5. Vamos a darle aquí que haga una estimación con los datos que ya se tienen y podemos observar que
en este proceso se tiene una media estable, podemos observar que el resultado es sí, y tenemos un 0% de fuera de nuestros controles, lo cual no estamos fuera de ninguno de nuestros límites de control, por lo tanto podemos decir que este proceso sí es estable en cuanto a sus medias y asimismo también en cuanto a sus rangos. Y esta es la manera de poder comprobar si realmente nuestro sistema está dentro de control o no. Ok, ahora, eso es para las primeras dos preguntas. Sin embargo, tenemos que dar respuesta a la pregunta número 3, la cual nos menciona que se han tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días y tenemos que elaborar la gráfica X testada S o XS, la cual hace referencia a las desviaciones estándar. Muy bien, para esto abrimos Minitab, esperamos un momento. Y para este ejercicio es muy similar, nos vamos a gráficas de control, nos vamos a gráficas por subgrupos y nos vamos a X bar S. Para esto tomamos la cantidad de las onzas y la cantidad de subgrupo ahora nos dice que lo hagamos por 10, tal cual el problema lo define a continuación. Entonces seleccionamos nuestras pruebas de qué es lo que queremos realmente visualizar. Le damos OK. Y lo que podemos observar es esto a continuación. Bien, dentro de nuestra gráfica podemos observar que tenemos un punto que está aquí arriba y nos dice que esta es una muestra de 8, donde cada 8 puntos, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tienden a tener esa variación, son las que nos están generando ese problema. Y esto es por el lado de nuestras medias y por el lado de nuestras desviaciones estándar, pues tenemos una ligera curva, pero nos menciona que puede estar dentro de los límites de control. Sin embargo, las medias es una de las que se sale de nuestros rangos de control. Aquí lo que podemos observar es que es el dato número 8, entonces nos vamos al día número 8 y efectivamente podemos ver que todos los datos están por arriba de la especificación, que son de 12. Por lo tanto, es que este dato, al verse alterado en 8 veces consecutivas dentro de nuestros muestrarios, pues nos marca un dato en color rojo para poder identificar de que hay una variación y que no se sigue una distribución normal. Entonces, por lo tanto, en este caso podemos nosotros deducir que realmente pues no existe un punto rojo y por lo tanto existe un valor fuera de los límites de control del proceso. Por lo tanto, no hay una condición que nos diga de que están dentro de un control en base a la prueba de XS, que son las desviaciones estándar. Y para esto, lo podemos confirmar con el asistente Control Chart. Nos vamos a XS, seleccionamos el dato, el número de esos grupos que son 10, y le vamos a dar con la estimación de los datos conocidos. Y aquí nos dice que podemos omitir o excluir los cálculos para ambos con subgrupos de 8. Esto lo podemos dejar por default. Y aquí nos dice que si tenemos, no hay un proceso estable. Podemos ver que se encuentra más cercano hacia el lado negativo, que es no. Y por lo tanto podemos decir que nuestro proceso no es estable, por lo menos en un 3.3% de los subgrupos, y está fuera de control en las barras XR, ¿no? Entonces, por este lado, nosotros podemos definir que pues, no existe un sistema controlado en el proceso, por lo tanto, podemos continuar con el siguiente problema. Esta es la manera en que nosotros le podemos dar solución a este problema y podemos determinar en cada uno de los tipos de la muestra si nuestro sistema está dentro o no, o está fuera del proceso. También esto lo podemos revisar a través de la capacidad del proceso o CPK, pero ese es otro tema del cual no se abordará, pero se puede revisar para cuando queremos evaluar nuestros equipos y de esta manera pues saber si están dentro o fuera de nuestros límites de control en cuestión de capacidad de proceso. Es decir, que puedan producir las piezas siempre con las mismas características, mismas dimensiones, etc, etc, etc. Pues bien, ahora para este ejercicio, que es el segundo, tenemos el llenado de latas de atún de 140 gramos, donde una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas que está recibiendo por clientes de atunes incompletos, por lo cual se decidió hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día
de manera aleatoria durante 30 días y se tiene que elaborar lo siguiente. Bueno, continuamos con el mismo tipo de gráficas, la de rachas, la de XR, y tenemos el primer problema para muestras de 8 y el tercer problema es para 15 muestras. Entonces aquí tenemos que hacer la prueba de XS con las desviaciones estándar y la primera con las medias. Entonces para este problema abrimos el Minitab con la información previamente que ya está capturada. Esperamos a que se abra. Bien, entonces continuamos y tomamos en cuenta nuestros datos. Lo que nos decía que son por 30 días, igual mantenemos los mismos 30 días. Son muestras de 8 cantidades. Aquí podemos ver las 8 muestras aleatorias y cada uno con sus respectivos valores, esperando que se cumpla con el estándar de 140 gramos por lata. Entonces, aquí nosotros nos vamos a Control Chart, nos vamos a por subgrupos y seleccionamos, nos vamos a ir primero a Quality Tools, vamos a hacer la corrida en Run Chart, vamos a poner el peso en atún, vamos a poner nuestras muestras o le podemos poner el número del valor de 8, en este caso vamos a poner el valor de 8 de nuestras muestras, le damos OK. Y podemos ver nuestra gráfica, ¿no? Aquí en este caso, en este sentido, podemos ver que nuestra gráfica se encuentra dentro de nuestra línea normal, en nuestra parte media, y también podemos observar que tenemos valores de P bastante altos, por lo tanto podemos decir que nuestra gráfica sí tiene una tendencia normal y que también se puede encontrar bajo control. Pero para esto nosotros lo vamos a confirmar con el ejemplo de XR y poder confirmar que realmente esta teoría es la adecuada. Entonces, para esto nos vamos a Control Charts, nos vamos a subgrupos, nos vamos a XR, seleccionamos peso atún, seleccionamos el número 8 y buscamos nuestros identificadores de prueba para poder identificar las condiciones adecuadas de las tendencias y las soluciones al problema. Le damos OK y en efecto podemos observar que en nuestra barra XR podemos tener nuestros datos centrados entre la media. Y este lado podemos decir que todos están dentro de los límites de control, ninguno sobrepasa a los 140 gramos del estándar y tampoco están por debajo de los 138.92, lo cual es satisfactorio. Sin embargo, también podemos confirmarlo con la ayuda del asistente. Nos vamos a XBAR Chart, vamos a darle el subgrupo, le damos el estimar los datos y en efecto nos dice que sí existe, es estable y por este lado no es un proceso que está inestable, por lo tanto es un proceso bajo control dentro del conjunto de los datos que se fueron registrando en el proceso, ¿va? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte de la prueba de XS con el problema, vamos a cerrar vamos a cerrar este problema también. Y nos vamos a ir al problema número 3, el cual nos dice que se tomaron ahora para 15 muestras en 30 días. Y tenemos que determinar si se cuenta con la opción de que cada 15 unidades pues siempre se mantienen constantes la parte de los 140 gramos por estándar. Entonces para esto nos vamos a Control Charts, nos vamos a XS, seleccionamos el peso en atún, seleccionamos el grupo de 15, nos vamos a la prueba. Seleccionamos la prueba, le damos OK y con este conjunto de datos podemos observar que hay un punto en particular que es el número 8 que nos dice que se encuentra con una ligera variación en el peso del atún. Para esto podemos observar que realmente en el número 8 tenemos datos por arriba de 139, 140, pero por lo menos en el octavo dato o en el último dato que se estaba esperando se encuentra por arriba de ese dato de 140. Hay uno, hay dos y hay dos datos. Esto quiere decir que en la prueba menciona que cada uno de los, vamos a seleccionarlo para que se visualice bien, aquí está. Ok, nos dice que en la muestra de 8 se tiene una desviación estándar de 0.33
y sin embargo solamente fue ese punto el cual nos mostró una ligera tendencia. Sin embargo, podemos irnos al asistente para confirmar nuestra teoría y saber si realmente tiene una tendencia que sea relativamente diferente a lo que se conoce. Vamos a darle OK y vamos a determinar si son estables. Bien, independientemente al tener ese dato que es muy relativamente cercano a los 140 y también fueron muy pocos los datos que se presentaron en esa situación, se puede decir que tiene una media estable y sin embargo también podemos decir que tiene un proceso estable en cuanto a sus medias. Sin embargo, en cuanto a su desviación estándar, sí está ligeramente arriba de su sistema de gráfico de control. Por lo tanto, para este problema, nosotros lo que podemos deducir es que se puede tomar en cuenta que sí se encuentran fuera del control, pero más no en las partes de las medias. Sin embargo, podemos decir que sí está dentro del sistema, pero también puede que se encuentre en algún momento dado, si no se dan mantenimientos o no se dan reparaciones, fuera del rango de control y puede generar mayores problemas. Entonces, esto es aparte del resultado de los problemas que se tienen en cuanto a el ejemplo 14.2. Ahora nos vamos a ir al ejemplo 14.3 de gráficas de control por atributos. En este caso, nosotros tenemos la gráfica de control para P o gráfica P, que es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Pues para determinar cuando está en proceso, pues que hay un patrón, una tendencia, se vuelven a repetir los mismos puntos anteriores y para esto tomamos en cuenta el siguiente ejemplo, que son los desfibriladores defectuosos por medio del control de atributos de la gráfica P. Sabemos que tenemos diferentes tipos de gráficas, puede estar la P, la NP, la prueba U, y algunas otras más, las cuales vamos a estar abordando y vamos a estar explicando durante el proceso. Entonces, para poder dar solución a este problema, nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según el USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2R podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Para esto considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador y a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000 y para ello construye una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico o no. Pues bien, por cada 10.000 se encontraron 15 defectos, 12, 14 y así sucesivamente hasta llegar hasta el valor de 6, 8, 5, 7, 8, 5. Aquí tenemos un video el cual explica cómo realmente funcionan estos desfibriladores. Esto lo pueden ver ustedes a través de la misma portal del profesor Juan Morales, ya que él también nos ayudó a resolver este problema. Sin embargo, por fines prácticos, nosotros lo vamos a resolver también en este tutorial. Muy bien, entonces abrimos para ello Minitab para empezar a darle solución a los problemas. Y para esto, como nos menciona, ¿no? Vemos por atributos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a Stat, nos vamos a Control Charts, nos vamos a Gráficas por atributos. Y como les mencionaba, tenemos aquí diferentes pruebas, donde tenemos la de P, donde se menciona la parte de los defectos por elementos, y también la parte de U, donde se tienen por unidad. Esto quiere decir que es por dentro de un conjunto, pudiendo ser por lotes, y este es por cada uno de esos grupos, cada unidad tiene diferentes defectos. También tenemos las pruebas de la NP, tenemos las pruebas de NP, donde se mencionan por subgrupos, y asimismo se clasifican en dos categorías, que pueden ser de pasa o no pasa. Cada una de estas pruebas nosotros la podemos identificar con un diagnóstico para saber si es el problema o el método más adecuado para llegar a la solución. Sin embargo, para este ejercicio nos pide que hagamos la prueba de P. Y para la prueba de P, lo que nos interesa saber es el tamaño de los defectos y también el subgrupo o tamaños. Para ello le damos el tamaño de nodo. Esto lo que nos permite
es que para nosotros es que determinamos la cantidad de efectos por el tamaño de los lotes seleccionados y asimismo también seleccionamos nuestros métodos de prueba, como mencionaba anteriormente, para identificar pues cuáles son los problemas latentes dentro de este sistema. Bien, para esto podemos observar que tenemos este punto rojo, el cual nos marca esta situación, el cual dice que es un ejemplo de la proporción 9, y también esta proporción que nos indica que es de las proporciones 18, 19 y 20. Si nos vamos a la proporción 9, vemos que este dato tiene una cantidad de efectos muy grande y muy similar a otro de los puntos más aledaños. Sin embargo, de acuerdo a lo que mencionamos con las estrategias, lo que nos está diciendo este problema es que se presentó en la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el dato número 9 se presentó una tendencia repetitiva donde hay una variación para arriba y para abajo, y esto nos menciona que puede tener una distribución no normal. También podemos observar que dentro del conjunto de datos, estos tienden a caer por debajo de nuestra proporción de la media, y por ende podemos tener otro conjunto de datos con un comportamiento diferente. ¿Qué quiere decir esto? En relación al problema, lo que nos solicita, que quiere saber si el proceso está bajo control estadístico o no, nosotros podemos deducir que esto, al estar fuera, al estar dentro inclusive de nuestros límites de control, pero al tener estas variaciones y tener esta diferencia tan larga como se menciona a continuación, esto nos dice que realmente no tiene un control nuestro dato estadístico, por lo tanto podemos incurrir en varios problemas. Eso también lo podemos revisar nosotros en la parte estadística. Para la parte de P, seleccionamos el número de defectos y el tamaño de los subgrupos. Para esto nosotros podemos seleccionar el tamaño del lote, le damos estimar los datos y podemos observar que en efecto no hay una proporción estable, y también podemos ver que hay una tendencia de cambios, como lo podemos observar aquí, que viene desde abajo, luego hacia arriba, o puede ser viceversa, y eso nos dice que realmente pues no hay una estabilidad en nuestro sistema. Por lo tanto, esta parte del control de datos se encuentra fuera de los controles estadísticos. ¿Va? Entonces, ahora, esto también lo podemos proporcionar para diferentes ejemplos, pero solamente nos pide que lo hagamos para el valor de P. A continuación, para el siguiente problema, nosotros el sistema nos menciona que consideremos un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos de lotes sucesivos de 10.000. Para ello nos pide que construyamos una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identificar por cuál criterio no está bajo control estadístico este conjunto de datos. Bien, pues para ello nosotros tenemos ya los datos precargados. Vamos a abrir mi tab. Bien, entonces, para esto vamos a irnos nuevamente a Stat, nos vamos a ir a Control Charts, nos vamos a Datos por Atributos y vamos a empezar a iniciar con el diagnóstico de P. Vamos a tomar los defectos, vamos a tomar la cantidad de los lotes. En este punto le vamos a decir que omita los subgrupos estimando los parámetros, le damos OK. Y podemos observar que tenemos una distribución muy ligada a la distribución normal. Sin embargo, tenemos un ratio observado de variación esperado de un 106%. Asimismo, también el 95% está por arriba del límite del proceso de P y es constante. Esto quiere decir que utilizando la gráfica de P podemos observar que no hay resultados elevados como falsas alarmas dentro de la configuración. Asimismo también todo esto depende del promedio de los subgrupos y el tamaño de los datos del proceso de P. Pero a simple vista podemos nosotros observar que realmente por el valor de P no tenemos alguna variación. Y podemos definir que si tenemos un dato controlado. Aquí también podemos determinar que podemos observar la distribución de nuestros datos, se mantienen dentro de nuestros límites de control, y la distribución de la proporción de los defectos pues es estable. Por lo tanto los subgrupos no están fuera de control, lo cual nos permite determinar que pues, nuestro sistema está totalmente controlado. Muy bien, esto es para la prueba de P.
Ahora, sin embargo, vamos a determinar qué sucede con las otras gráficas. Vamos a irnos a la parte de U, le damos defectos, le damos la cantidad de los subgrupos con el tamaño del lote, determinamos nuestros niveles de riesgo de prueba, le damos OK. Y en efecto, también podemos ver la misma gráfica, se encuentra dentro de los límites de control. Y, por lo tanto, si seleccionamos también nuestra gráfica U, podemos observar que también estos datos pues, se van a encontrar estables. Y podemos observarlo de que tampoco tienen variación en cuestión de términos de U. Podemos también probar con diferentes muestras de la parte de atributos con el valor de LAN y pi, pero realmente en este punto no nos preocupa demasiado el darle esta parte de la prueba, simplemente la vamos a probar. Si estuvieran fuera de control, podríamos haber hecho esta prueba de LAN y pi para validar que realmente estuvieran fuera, pero como podemos observar, se mantienen dentro de nuestros límites de control, por lo tanto, el problema a este ejercicio es que quiere decir que los distribuidores defectuosos se están manteniendo dentro de los controles preestablecidos y pues no hay una variación preocupante y que son realmente identificados en su momento. Entonces, por este lado de la explicación de los ejercicios, hemos terminado completamente con la explicación del tema 14.2 y 14.3. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar la parte de las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Esto, vamos a tomar en cuenta uno de los ejercicios, en este caso del tema 14.2, donde, el 14.3, donde tenemos el control estadístico de procesos y la gráfica de control para atributos para la siguiente fábrica. En este caso, la empresa fabrica componentes eléctricos domésticos. Algunos individuos que detectaron problemas instalando estos aparatos y ahora están reportando las fallas a la compañía. Según los diarios, la empresa no notificó a los clientes cuando se enteró de que cada 150 de cada 100.000 componentes de los modelos KRS-2PK podían tener problemas de funcionamiento cada año. Por lo tanto, debido al problema, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de dichos componentes. Para esto, debemos considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada componente y a continuación se presenta el número de componentes defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Para esto construyamos una gráfica de control que nos proporcione realmente visibilidad de si los aparatos defectuosos son defectuosos o no y determine si el proceso está bajo control estadístico o no. Para ello, nosotros aquí ya tenemos nuestro valor, nuestro archivo de Minitab con los datos ya precargados por parte de la empresa, la cantidad de lotes, asimismo la cantidad de registros y los defectos encontrados por cada lote. Muy bien. Para esto, lo que nos pide es determinar si está dentro de nuestra gráfica de control o no. Nos pide un diagnóstico de P, por lo tanto podemos irnos directamente al diagnóstico de P, seleccionando los defectos y seleccionando el tamaño del lote. Para esto podemos seleccionar siguiendo los subgrupos, tal cual como tenemos subgrupos de datos, le damos OK y podemos observar lo siguiente. Tenemos una dispersión de datos relativamente significativa en nuestra distribución normal. Por lo tanto, nos dice que usando la parte de la gráfica P pueden resultar en elevadas falsas alarmas. Por lo tanto, nos pide que utilicemos la P del ANI para evaluar más a detalle esta información. Para ello, nosotros podemos irnos a Stat y seguir la recomendación de Minitab. Nos vamos a Atributos, nos vamos a P del ANI, seleccionamos el defecto y seleccionamos el subgrupo, que son de cada 10.000. Seleccionamos los límites para evaluar las tendencias, le damos OK y le damos OK. Bien, como podemos observar, dentro de nuestra gráfica del ANI, tenemos estos grupos de datos que tienden a subir, luego bajar y luego a subir, y posteriormente en un momento dado del tiempo tienden a caer debajo de nuestra media principal o de nuestra línea central y tienden a tener una secuencia de juego bastante significativa, hacia arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, se identifican estos puntos rojos como datos fuera de control. Entonces,
Esto es una tendencia nada más para poder visualizar cómo se comporta nuestra gráfica. Para esto también podemos revisar más gráficas, podemos ver qué otras opciones tenemos. Sin embargo, para esto lo que queremos ver es la gráfica de P-Chart. Vamos a ver qué nos muestra como defectos. Vamos a darle tamaños de lote con datos ya seleccionados. Y en efecto, como habíamos observado, nuestra gráfica por medio del asistente nos muestra una dispersión de datos y una variación bastante grande. Por lo tanto, la proporción de los defectos en cuanto a los elementos que están dentro de este conjunto de datos, pues no son muy estables. 4 de ellos representan el 20% de los subgrupos que están fuera de control. Por lo tanto, este registro pues, es significativo para poder determinar las decisiones y poder tomar en cuenta qué acciones correctivas se van a realizar para la solución de los problemas dados. Entonces, para esto, en resumen, podemos observar que sigue una tendencia de cambios, tal cual como este ejemplo, y esta gráfica nos dice pues, que es obviamente con un porcentaje de efectivo relativamente bajo, y pues son temporales estos cambios, asimismo, por lo cual se pueden realizar acciones correctivas y pues pueden mantener un control más estable en nuestro límite de controles, ¿no? Entonces, por lo tanto, con la explicación de este ejercicio, complementamos la respuesta que llegamos con nuestro resultado, por lo tanto se puede decir que existe evidencia suficiente para decir que se encuentran en las muestras del conjunto fuera de un proceso bajo control estadístico. Por lo tanto, esto no cumple con las particularidades del control estadístico, con un control de proceso sano, inclusive aunque se encuentran dentro de los límites de control, existen variaciones en las medias de cada uno de estos datos. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchas gracias.